Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, como siempre, daros la bienvenida en nombre de Ática, de Luis Aramburu, en nombre de Anbank, en mío propio, a esta charla que, bueno, pues yo creo que hemos escogido el día, adrede, evidentemente, y es un día que es interesante, ¿no? Y que da para muchas preguntas y para rememorar muchas de las cosas que han ocurrido durante no ya solo estas últimas horas o días, sino para ir también un poquito atrás en el tiempo, hace 4 años, y ver cómo reaccionó el mercado después de las elecciones de 2016, ¿no? Eh, ¿Qué debéis de saber a estas horas de la tarde? A estas horas de la tarde, la situación, si tuviéramos que definirla en una palabra, es que el ganador de las elecciones es el señor Joe Biden, eh, con los datos que tenemos hasta ahora. Eh, Quedan todavía estados por resolver, quedan todavía estados por decidir. Sabéis que la forma de elección en Estados Unidos no es el voto directo, como es el caso, por ejemplo, de España. Allí, como alguna vez hemos comentado, si ganas un estado, aunque sea por un voto, te llevas los electores de todo ese estado. Entonces, la cuestión es ganar estados, no ganar el voto electoral. Se puede ganar el voto electoral, el voto popular, que llaman ellos, y perder las elecciones perfectamente. Esto es lo que ocurrió en 2016 con Hillary Clinton. Por tanto, es algo que yo creo que merece la pena reseñar. Su sistema es distinto. ¿Qué estados quedan por repartir? Pues quedan por repartir Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania. Y estos tres que he dicho son tres estados que los va a ganar Donald Trump. Es mi predicción para ellos. Y en los tres, en Pensilvania, creo recordar, entre Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, hay aproximadamente, no, con exactitud, 51 electores. ¿Vale? Si suman los 51 electores al resultado que puede ahora mismo obtener Donald Trump de forma cierta, se quedan 268 electores. Para ser presidente hay que tener 270. No va a ganar Donald Trump con los datos tal y como están. Oiga, pero ¿y qué? ¿Y los otros estados que quedan? Bueno, pues quedan dos estados del oeste, queda Arizona y Nevada, y esos dos estados, en el caso de Arizona, va a ser demócrata con seguridad. En el caso de Nevada, apunta a demócrata, pero las diferencias son muy pequeñas. Nos movemos en entornos de algunas decenas, pocas decenas de miles de votos, y esto es importante. Y nos quedan los estados del Rusty Belt, del cinturón del óxido, el cinturón oxidado, ¿no? Todo lo que va de Pensilvania hasta Indiana prácticamente, ¿no? Y ahí hay dos estados que son claves, que son Michigan y Wisconsin, que es donde se está jugando la partida. Michigan y Wisconsin, a estas alturas de la tarde, apuntan a ventaja demócrata. Suficientemente consolidada o no, es lo que habrá que ver, pero a ventaja demócrata. Y en esa ventaja demócrata, particularmente en el caso de Michigan, el resultado tiene mucho que ver con el voto electoral, ¿vale? Y esto es una cosa que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hace 5 semanas el señor Trump, para que veamos todos que está muy bien asesorado y que más allá de sus estrambotes, pues es una persona que tiene detrás un equipo potente, ya puso en solfa la validez del voto por correo y sugiriendo que incluso era fuente de fraude. Y da igual que lo sea o no. Lo que sí que nos hemos encontrado en todo este tiempo, durante muchísimos años, es que el fraude electoral en el voto por correo en Estados Unidos no alcanza el 0,02%. Pero lo dice un presidente. Y cuando un presidente dice que el voto por correo es fraudulento, siembra una sospecha de duda en todos los que están escuchando, ¿no? Y esto es lo que preparó ya en su relato el presidente americano hace algunas, pues, ya semanas, ¿no? Y sin el voto por correo, que es una cosa que el candidato demócrata recomendó y que el candidato republicano desaconsejó vívidamente, sin el voto por correo en Michigan ganaría el señor Trump. Y sin ese voto por correo, a mitad de la mañana llevaba una ventaja muy, muy amplia.
Quizá en el caso de Pensilvania, que yo le he otorgado directamente a Trump, no la pierda con el voto por correo. ¿Por qué? Pues porque tenemos básicamente una situación en la que la ventaja es de prácticamente 12 puntos porcentuales, con un pendiente de escrutar pues relativamente insuficiente para desvirtuar la balanza. Pero en el caso de Michigan, esto puede dar como resultado la necesidad de mirar con gafas de cerca. Por tanto, en este momento lo que tenemos es una situación en la que lo que estamos básicamente consiguiendo es dudas. Yo he empezado diciendo ha ganado Biden y ha ganado Biden. Si atendemos a cómo está el recuento, la probabilidad de que gane Trump a día de hoy ha disminuido de forma radical, pero luego hay que entender lo que ha dicho cada uno de los dos contendientes en este tiempo. En este tiempo, cada uno de los dos contendientes, aparte de este pequeño anticipo que les he hecho con el tema del voto por correo electoral fraudulento, según el todavía presidente americano, aparte de eso, lo que esta mañana han hecho y han dicho, más allá de un teatrillo, forma parte de una estrategia seguro que muy bien montada por parte de los dos. El señor Biden, lejos de conseguir esa blue wave, esa oleada azul, va a mantener la Cámara de Representantes, no el Senado, y es una sorpresa, pero para el equilibrio de poderes está bien tener dos cámaras distintas, de distinto color, perdón. Y aunque en el midterm elections del año 2022, previsiblemente, las dos serán, si no pasa nada y si todo sigue como está, las dos serán demócratas, lo que sí que está claro es que no hay blue wave, no han arrasado los demócratas. Y en el caso del presidente, pues lo que dijo el señor Biden, el presidente del candidato del Partido Demócrata, fue que era optimista y que había que ser paciente. Y en el caso del señor Trump, lo que vino a decir es que había ganado las elecciones y que tenía que impedir que se las querían robar. Entonces ya sabemos que bueno, la forma de expresarse del señor Trump es esta, no es otra. Ya lo hemos visto con China, ya lo hemos visto con Angela Merkel, ya lo hemos visto con los mexicanos, ya lo hemos visto con otros rivales políticos, y en general tiende a ser eso, esparabandoso, tiende a ser pues de declaraciones gruesas, y en ese sentido, pues entre lo del voto fraudulento, el no nos roben las elecciones, el hemos ganado, que en algunas cadenas, cuando estaba haciendo su declaración directamente, cuando ha dicho esto, le han cortado y diciendo, oigan, que lo sepan ustedes, están viendo esto, es mentira, está mintiendo, pero no porque lo contrario sea verdad, es porque él no tenía en ese momento toda la información, ni el candidato contrario había concedido la victoria. Por tanto, tenemos una situación que, más allá de que hoy parezca mucho más probable que el señor Biden acabe por ganar las elecciones, lo que se plantea es una situación de belicosidad, de enfrentamiento, una situación de lucha. ¿Será fácil que el señor Donald Trump ceda el poder de forma sencilla? Yo tengo mis dudas en este momento si me atengo a las declaraciones que ha hecho. Tengo mis dudas porque dos contendientes mucho menos belicosos, como eran Al Gore y Bush hijo en el año 2000, pues tardaron en reconocerse la victoria que el contendiente, con el problema que hubo en Florida y que por menos de 537 votos inclinó la balanza presidencial del lado republicano, ¿no? Se llevó a los tribunales. Aquí tiene pinta bueno, el señor Donald Trump ya ha dicho que va a llevar al Supremo de forma inmediata el recuento de votos que se está haciendo más allá de la fecha de inicio de las urnas, que él cree que no son válidos. De nuevo, esto es importante, es decir, no es lo que sea verdad, sino cuáles son las acciones. Las acciones son de lucha, de resistencia, y él no es el aspirante, él es el que está al cargo del poder.
y por tanto esa resistencia en la cesión del mismo, y ahora se abre un periodo todavía largo, la elección del presidente no tiene lugar hasta principios del año que viene, hasta enero del año que viene, ¿vale? Pero en este tiempo pues hay que hacer todo el traspaso de poderes, hay que hacer un montón de cosas. Si él no está dispuesto a conceder la victoria porque entiende que es ajustada, porque entiende que el voto por correo es manifiestamente ilegal y no somos nosotros quienes tienen que juzgarlo, son los tribunales. Estamos ante una situación en la que lo que queda encima de la mesa pues es el riesgo de la incertidumbre. La incertidumbre siempre es mala para los mercados, ¿no? Y esto es una cosa que en ningún caso nos agrada, pero que hay que tener muy en cuenta. Y en tanto persista esta incertidumbre en términos de lucha de carácter judicial o aceptación por parte de Donald Trump de los resultados electorales, tal y como apuntan ahora mismo, pues tenemos la situación que es un poco más incómoda. No digamos ya si de alguna manera pues sobrepasa determinado tipo de límites democráticos, de normas democráticas, invita a la gente a salir a la calle a protestar. Son escenarios. Hoy no debemos darle una probabilidad más alta a ninguno que a otro. Y sí debemos atender a qué es lo que está haciendo el mercado. Por lo tanto, como resumen, pues pendientes de Michigan, pendientes de Wisconsin, pendientes de también, por supuesto, Pensilvania, que yo creo que es muy importante, pero de esos dos estados son los que básicamente nos van a marcar un poco el futuro. Y aunque apuntan a demócrata ligeramente, la lucha está encima de la mesa. Por tanto, pues no tenemos una respuesta, no sabemos quién ha ganado, creemos poder indicar quién podría ganar con una probabilidad razonable. Pero miren, esta mañana cuando me levantaba, el ganador probable era Biden, a las 12 de la mañana era Trump y a las 4 de la tarde volvía a ser Biden. Como diría un sajón, a close call, una decisión muy ajustada. Por tanto, pues seamos cautos. Y esto decíamos, y lo comentaba con Luis ahora, pero ¿no decían ustedes que este era el peor escenario? ¿Qué hace el Nasdaq subiendo un 4%? Ustedes no entienden nada. Y hay que darles la razón. Pero aquí es donde vamos a tirar un poco de hemeroteca también, que es muy importante y muy interesante. Y de referencias. La de 2016 es magnífica y nos enseña mucho y es una pena pues, que no la retuviéramos en su momento. Si alguien, como creo que les he comentado alguna vez, hubiera bajado el día antes de las elecciones de 2016 y les hubiera dicho al oído, va a ganar Trump, porque las elecciones decían que ganaba Clinton, Hillary Clinton, y ese escenario todos lo valorábamos como un escenario negativo. ¿Qué habrían hecho con esa información anticipada? Vender. ¿Qué es lo que hizo el mercado? Pues se vendió durante unos segundos y durante los siguientes 4 años ha subido con excepción del COVID. No hay una respuesta buena probablemente a tratar de predecir los mercados con esa rotundidad. Siempre que me van a oír hablar, van a ver, parece usted gallego, no acaba de mojarse. No es eso. Tiene que ver más con la prudencia a la que invita la experiencia de tantos años de ver cómo cosas que creemos o damos por hechas se manifiestan de forma mecánica. No es tan sencillo. Y ahora vamos a este momento del tiempo. Recordarán que llegábamos a finales del verano, incluso principios de la semana de octubre, primeras 2 semanas de octubre, con el mercado bordeando o tentativamente atacar los 3.600 puntos. En las 2 semanas siguientes, 3 semanas siguientes a la caída, el mercado se ha dado un trastazo tremendo. Pues en Europa por los cierres, pero en Estados Unidos básicamente descontando no ya solo los cierres europeos, sino previsiblemente un escenario algo más incierto respecto a la elección. Y mandó el mercado a niveles de 3.200. Son 400 puntos prácticamente, ¿no? Que pues eso es más de un 8%, un 10% en según qué valores. Y por tanto el mercado sí había anticipado un cierto escenario algo más agrio, un poquito menos claro. Y hoy lo que el mercado está descontando es algo que es importante. Belicosidad y lucha, pero al final una situación en la que previsiblemente los resultados van a ser incontestables, incluso con la resolución por parte del Supremo
o por parte de los tribunales, los máximos tribunales a nivel estatal, ¿no? Que serán los que tengan que resolver en algunos casos. Por cierto, ¿por qué ha querido el señor Donald Trump ir al Supremo directamente y no a cada uno de los estados? Bueno, entre otras cosas porque tiene la mayoría del Tribunal Supremo. Recuerden que una de las cosas que ha hecho, que nos parecía muy importante, es nombrar a Amy Barrett, una jueza ultraconservadora de 48 años, que deja el equilibrio entre demócratas o entre progresistas y conservadores en el Tribunal Supremo en 6-3 favorable a los conservadores, lo cual es muy relevante porque el puesto de Tribunal Supremo en Estados Unidos es de por vida. Entonces, con esa elección para la que hubo muchísima prisa, y que en su momento los demócratas también jugaron esta baza y modificaron las normas para hacerlas más volubles, ahora mismo los republicanos la han aprovechado y tienen una mayoría en el Supremo de 6-3, lo cual, aunque la señora Amy Barrett pues, pueda abstenerse, sigue quedando una mayoría de 5-3 a favor de los conservadores, que bueno, pues pueden mostrarse solo quizá, más proclives a atender las tesis de un presidente candidato republicano, pero no lo den por seguro tampoco. Esto, pues creíamos que iba a provocar una situación de tensión, todavía no lo descartamos, salvo que haya alguna información que se nos esté escapando, y la incertidumbre pues permanecerá algunas semanas, ¿no? Y como les decía, igual que en el año 2000, hasta que no se concedió la victoria por parte del señor Gore al señor Bush, el mercado no recuperó, pero después recuperó. Aquí creemos que puede pasar algo. Y esta es la enseñanza más importante. Siempre que digamos el mercado va a caer, una de las cosas que me ha gustado mucho tratar de dejar en esta charla claro es, bien, ¿y después qué? ¿Caer para caer o caer para rebotar? Caer porque hay motivo y se disipa el motivo y por tanto no es un daño permanente, o caer porque es un daño permanente. El daño del que estamos hablando, si han seguido un poco el hilo de la explicación, al menos en lo que yo quiero demostrar, es que es un daño que difícilmente va a ser permanente. Ni siquiera a los republicanos les interesa probablemente una figura como Donald Trump de forma total y netamente positiva, ¿no? No es probable, es un outsider respecto a la estructura del partido. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan las cuestiones. Nuestra tesis central es, gana Biden, hay pelea y tardará todavía previsiblemente semanas en resolverse, y el daño que se causa no es permanente. No es permanente. Lo bueno de una elección Biden, en términos de los efectos que puede tener, es que desde el punto de vista internacional tiene algunos corolarios muy interesantes, muy interesantes. Primero, tiene que ver con el hecho de que los dos presidentes estaban de acuerdo en un paquete fiscal brutal para después de las elecciones. Bueno, veremos. Yo creo que se comprometerán, se pondrán de acuerdo las dos cámaras, el presidente pondrá encima de la mesa un paquete suficientemente potente y lo hará para atender sobre todo infraestructuras orientadas a cuestiones relativas al cambio climático, al cambio medioambiental. Esto es muy importante, pues es la gran diferencia entre estos dos personajes, no es el trato con China. Los dos van a tratar de defender a Estados Unidos a muerte frente a China. Las formas en las que se van a relacionar en el cerca van a ser las mismas, negociaciones a cara de perro durísimas. No esperen concesiones por parte de un demócrata frente a China, eso son absurdeces de carácter político, pero probablemente el por fuera, el envoltorio, resulte algo más amable, algo más cercano, lo cual no quita que esas negociaciones, insisto, sean a cara de perro. China es el gran antagonista americano para los próximos 30, 50, 100 años quizá. En ese sentido, China no es la clave. Sí es muy relevante para la multilateralidad. El COVID nos ha demostrado, como ya hemos contado alguna vez, que las cadenas de suministro complejas, lejanas, en manos de países que no son exactamente amigos, son un peligro para la disrupción de determinado tipo de economías. Probablemente Biden no quiera dar marcha atrás a algunas de las medidas que se han tomado con America First, pero sí que el multilateralismo volverá. Biden no es un presidente que vaya a llamar estúpida como hizo el señor Trump con la señora Merkel por teléfono, ni va a decir que los mexicanos son violadores. Probablemente sea algo más
previsible, menos divertido, si me permiten un poco el sarcasmo. Pero un presidente mucho más involucrado, por ejemplo, con la puesta en marcha del tratado comercial entre Europa y Estados Unidos, que es muy importante, por ejemplo, para algunos productos españoles, y es crítico en ese sentido. Entonces esperamos algo menos de proteccionismo, previsiblemente, algo más de multilateralismo. Sí hay cambio de presidente, que ya les digo, es el escenario central, pero no es el único. Iremos construyendo la tesis final conforme nos vaya llegando la información. Sigue habiendo todavía opciones para los dos, más para Biden, muchas menos para el señor Trump, ¿no? Y esto nos deja en una situación en la que si decimos caer para después qué, el después qué, cuando hablamos de niveles de 3.200, y me lo han oído ya muchas veces y hay que reiterar esa opinión, 3.200 es un buen nivel si creemos que en algún momento se va a lograr una vacuna. ¿Creemos que se va a lograr? Nosotros creemos que sí. Pues ya no da tiempo previsiblemente este trimestre, pero a lo largo del año 2021 vendrá. Recuerden que les digo que el mercado tiende a mirar hacia adelante. Y si tenemos buenas noticias de los laboratorios, y las que tenemos son razonablemente constructivas, no dan marcha atrás, lo que pensamos es que será un acicate para pues, eliminar algunos de los elementos relativos a las dudas sobre el crecimiento de la economía en los próximos trimestres, ¿no? Y eso que el cuarto trimestre se presenta muy duro, pero ya han visto que el castigo no ha tenido nada que ver con el de las primeras semanas de febrero y marzo. Nada, absolutamente nada. Hay redes de seguridad, ya lo hemos comentado alguna vez, y son redes de seguridad que no emocionan, nos incomodan, no resultan ser las que nos gustan, pero son redes de seguridad. No van a hacer que la economía despierte, porque a nadie se le puede obligar a ir a un hotel. Pero bueno, sostendremos la economía y el consumo de forma artificial, y esto es importante. La recuperación vendrá más adelante, afrontamos una economía del 90%, como les digo muchas veces, pero sobre todo lo que hay que entender es que 3.200 no es un mal nivel para comprar. El mercado cae para seguir cayendo, no es nuestra tesis. El mercado cae para rebotar, el mercado cae para subir. Y nos extraña, como estábamos en el chat hablando con alguno de ustedes antes de empezar, sí nos extraña cuál es la reacción que ha tenido el mercado americano. Y quizás solo tenga explicación en el hecho de que venía casi de 3.600, recortó a 3.200 y ahora ha empezado a rebotar. O igual está descontando que por mucho que quiera el señor Trump escenificar una situación de lucha, no tiene muchos argumentos desde un punto de vista jurídico. Pero como dice algún artículo que venía leyendo, esta elección no la van a decidir los votantes americanos en último término, se va a decidir por parte de legisladores, por parte de tribunales, y es una cuestión que la hace un poco distinta. Pero después de noviembre del 2000, nadie recuerda más que a título anecdótico lo de los menos de 500 votos en Florida que cambiaron el curso de la historia para la presidencia americana. Y aquí pasará algo parecido. Mirando las cosas en perspectiva, pues eso, lo que les digo, un presidente demócrata o un presidente republicano, pues tendrá sus criterios, pero a Europa le irá mejor previsiblemente con un demócrata que con un republicano, pero para los mercados, hablando particularmente del mercado americano, los dos son buenos. Los escenarios de riesgo que tenemos por delante tienen siempre que ver con la valoración, con el crecimiento de los beneficios, y a 3.200 el riesgo asumido es menor, pensando en que el mercado recupera. Y sí que hay algunas cosas pues que, como riesgos que también hemos mencionado en alguna charla, el Brexit. ¿No han notado que se ha dejado de hablar del Brexit? Quedan 50 días, un poquito más para el Brexit, y el ruido ha bajado y la libra está en 0,90. Parece que todo va a llegar a buen puerto en ese sentido. Y el coronavirus. El coronavirus es verdaderamente quien puede marcarnos un poco esta situación. Los confinamientos que se están haciendo nos han sorprendido por la dureza y tienen mucho que ver con el tema de la saturación hospitalaria, en Europa particularmente, ¿no? Con su letalidad. Y por eso el mercado está juzgando de alguna manera que es una medida que es buena, que es quirúrgica, que es mucho más potente de la que queríamos, pero que ha habido una curva de aprendizaje tremenda y se demuestra en que el mercado no se ha vuelto a ir a
a niveles por debajo de los 2.500 puntos, en Estados Unidos me refiero, ¿no? En ese sentido, yo creo que merece la pena, como les digo siempre, ser constructivo sobre el futuro. 3.200 es un buen nivel para construir cartera a futuro. Cuando alguien piensa en el SP500 en el año 2023, que me dirán, ¿qué lejos está eso? Yo lo veo por encima de 4.000 si la economía se recupera. El si la economía se recupera es una afirmación suficientemente dura como para hacer alguna reflexión y tomarla con la cautela suficiente. Pero si la economía recupera en estos próximos 2 años, el tercero será también debería de ser suficientemente sólido y amparar un índice que no está muy lejos de los niveles donde estamos y nos aseguraría retornos positivos. Mientras tanto, la renta variable oscilará y variará, ¿vale? Y si recuerdan, pues anticipábamos que podía venir algún momento como este, pero en ningún caso una situación en la que de alguna manera volviéramos a los días más oscuros del mes de abril o del mes de marzo. Dicho esto, pues no sé si Luis, si quieres que comentemos algún tema particular al margen de las elecciones americanas o si te apetece que toquemos algún tema en particular o si queréis abrimos directamente turno de preguntas, como consideres oportuno. Yo creo que sí sería interesante conocer un poco qué sectores o temáticas pueden verse más beneficiadas por el triunfo de Biden, ¿no? Teóricamente, las tecnológicas no eran una de las grandes beneficiadas. Ahora estamos hablando de Biden que puede ganar, que puede ser presidente, y el Nasdaq está subiendo un 4,5%. Entonces, sí, mira, ¿qué sectores? Sí, Luis, yo creo que aquí básicamente cosas fáciles. Los economistas vivimos de topicazos, ¿vale? Venimos diciendo que si gana un republicano, las armas bien, las petroleras bien, y si gana un demócrata, la sanidad bien y el medio ambiente bien. Bueno, ¿cambia esto en algún caso en las últimas 15 elecciones? No ha cambiado, siempre es lo mismo. Entonces yo creo que siendo un dibujo de trazo gruesísimo, los sectores que van a beneficiar una elección de un candidato demócrata hoy por hoy son salud, tiene que ver mucho con, previsiblemente, también el mundo del comercio internacional, tiene que ver mucho también con las infraestructuras y tiene que ver con el mundo de la economía circular, economía verde. Todo eso se debería de ver muy favorecido. Este último capítulo es muy importante, pero ninguna de estas cosas y si gana un republicano, pues evidentemente toda la parte que tiene que ver con el tema del petróleo, el shale oil, incluso pues, algunas industrias, como pudiera ser incluso hasta eventualmente la bancaria, podrían funcionar bien. Pero todo esto, piensen que el mundo ya no se lee más que unos días en clave de demócratas republicanos. El mundo se lee en la clave en la que lo vienes leyendo tú con los clientes desde hace años. Y desde hace meses más en particular con el tema, por ejemplo, de las megatendencias. Esas tendencias que hablan de disrupción tecnológica, ¿las va a cambiar Biden o las va a cambiar Trump? Las pueden frenar o acelerar un poco, evidentemente. Pero, ¿quién era el presidente cuando Amazon comenzó a cotizar? Ni lo sé, ni me importa, si me permiten un poco la tontería de la expresión. Entonces, la pregunta que hace Luis es oportuna en el sentido de que claro que habrá ganadores y claro que leerán cosas acerca de quién puede ser más beneficiado o menos. El gran diferencial probablemente esté en el tratamiento de la infraestructura que tiene que ver con la economía circular, la economía verde, el mundo de la salud. Pero es que el mundo de la salud ya estaba incorporado en las carteras de la mayoría de los clientes que tiene Luis a través de algún fondo de Belby, de Adamant, que funciona bien, o alguna de las tendencias. ¿De verdad pensamos que un presidente demócrata o republicano va a cambiar los hábitos de viaje en avión de la gente? No es fácil. Los dos van a poner mucho dinero por recuperar la economía. Los dos van a ayudar a la gente. Oiga, es que uno va a subir los impuestos. Y este es un punto importante que sí que hay que mencionar. Previsiblemente, si esa subida se produce de forma que daña el crecimiento económico, porque más impuestos es freno económico, pues lo que nos vamos a encontrar es que la bolsa sufrirá un poco. Ahora, ¿qué probabilidad existe de que el señor Biden toque los impuestos de forma que haga descarrilar el comportamiento de los beneficios empresariales? Pues creemos que limitada, creemos que no es muy severa, ¿no? Más que nada porque se haría daño él mismo. Y si me permiten, porque no es el momento. Es decir, hay muy pocas economías que ahora mismo
se estén dedicando a subir los impuestos cuando no toca. No vamos a decir el nombre de una muy cercana que lo acaba de hacer, pero de nuevo, y si me permiten aquí la broma, la subida de impuestos del señor Biden debiera de ser inocua, en mi opinión, ¿no? Y debiera centrar todo su esfuerzo de comunicación en lo que sería el paquete de ayuda fiscal, en negociarlo y que fuera lo más grande posible, lo antes posible, y eso le daría pues alas previsiblemente a la economía americana y al crecimiento americano. Abrimos turno de preguntas si queréis, Luis. Sí, perfecto. Tienes Antonio que ha levantado para que le des la entrada ya. Ah, sí, Antonio, yo creo que puedes abrirte el micro tú directamente, ¿eh? O sea, sin problema. Vale, buenas tardes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Gracias por la amabilidad que tenéis de darnos entrada a los clientes. Yo quería, en línea con lo que acaba de plantear Luis, yo creo que gane quien gane, las tecnológicas, pensando los que tenemos fondos tecnológicos, las grandes empresas, Google, Facebook y demás, van inexorablemente obligadas a repetir un poco la historia como ocurrió a principio de siglo cuando Standard Oil fue obligada a disgregarse en las famosas 7 hermanas, ¿no? Yo creo que eso es que es inexorable, ocurrirá antes, ocurrirá después, pero ahí vamos. ¿Eso cómo se reflejará en las cotizaciones? ¿O será algo inocuo el efecto? Mira, es la gran amenaza de las tecnológicas. El día 6 de octubre fue, 6 de octubre o 7 de octubre, no lo recuerdo, se hizo oficial la publicación de un informe que podéis buscar todos en internet y que recomiendo de manera vívida que lo leáis. Y si no tenéis tiempo, porque son 415 páginas, haced como yo, que fui un aprovechado y me fui al resumen y a las conclusiones, y creo que en concreto a la página 19 y 20, ¿vale? Y es un informe que da una respuesta precisa a lo que tú estás diciendo. Una buena parte del éxito de las compañías tecnológicas tiene que ver con lo que en finanzas llamamos las economías de escala positivas de demanda, ¿vale? Las economías de redes. Y se entiende muy fácilmente explicado con el tema de los teléfonos. El teléfono es un invento, allí Graham Bell, me voy a Graham Bell. El teléfono es un invento fantástico, pero si solo hay 2 teléfonos en el mundo, el valor de ese invento es una castaña. El valor del teléfono viene derivado de su uso cuando hay mucha gente que puede intercomunicarse y todo lo que se puede sacar de factor de él. Bueno, entonces a eso lo llamamos economías de escala de redes. En el caso de las compañías que mencionas, las grandes tecnológicas, una buena parte de su éxito se basa en ese tipo de acumulación de información. Hoy hay básicamente, en mi opinión, 2 grandes monopolios que vigilar y controlar de forma muy clara, casi 3. Podríamos decir que Amazon, Google y Facebook son bichos peligrosos para un país tan liberal como Estados Unidos, en la medida en que se basan en la economía de redes para la acumulación de información y datos. Y hay sectores como el de las redes sociales que tienden a perpetuar modelos que llamamos de winner takes all. El ganador se lo lleva todo, no da lugar a la competencia. Entonces, en la página 19 y 20 de ese informe, que os invito a que os descarguéis y que lo busquéis en internet porque están abiertos, vienen cuáles son las recomendaciones que hace el equivalente a un organismo asesor tipo CNMC aquí en España, un vigilante de la competencia en los mercados. Y hace referencias y reflexiones de muchísimos tipos. Y algunas de ellas son de indudable efecto negativo para las compañías. ¿Cómo lo reflejó las compañías este informe según salió? Que se venía pariendo ya durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, básicamente se lo pasaron por el arco del triunfo, si me permitís la expresión. Pero en mi opinión es una amenaza contra la que cubrirse eventualmente de forma muy clara. ¿Tenemos que ser los primeros en adivinar que esto va a ocurrir? Yo no lo haría si fuera vosotros. ¿Por qué? Porque adivinar eso es complicado. Tiene un componente político tremendísimo, tremendísimo. Pensad que lo que le estáis pidiendo a Estados Unidos es que ahora mismo, en el caso de Standard Oil, era renunciar a unas petroleras, pero no al poder del petróleo. En el caso de las compañías como Amazon o en el caso de compañías como Facebook o Google, puede significar la pérdida de control de la información de los datos, que puede tener un valor infinitamente mayor del que parece. Los datos que valen 4, si los divido entre 2, no valen 2 y 2, valen mucho menos.
Valdrán 1,5 y 1,5 o algo así. Entonces, la pérdida de valor derivado de la pérdida de la potencia, de la palanca que significan las economías de redes, sería un drama para estas compañías. ¿Vale? Entonces, yo creo que es un nubarrón. El segundo nubarrón que existe para las compañías tecnológicas tiene que ver en el más corto plazo con la probabilidad de que alguien perciba que dejan de crecer. Y esto pues, puede eventualmente ocurrir. No sabemos, no sabemos. Y esto alguna vez os lo he descrito como el que yo llamo efecto Inditex. Antes de todo esto, Inditex hubo un tiempo en el que cotizaba a 30 veces beneficios. Y todos los años subía lo que le subía el margen bruto, las ventas comparables a nivel de superficie y las tiendas medias que iba abriendo. Y un día de repente, de empezar a cotizar a 30, esa misma magnífica, increíble, super compañía, pues creció un poquito menos. Y los analistas, en lugar de pagar 30 veces los beneficios, decidieron que había que pagar 23 veces los beneficios. Compañía y múltiplo magnífico, pero la compañía vale un 30% menos. Entonces, el mayor riesgo que tenemos aquí es no el de que estos modelos vayan a quebrar en el corto plazo, no lo vemos, sí esa amenaza de que puedan acabar partiéndolos o creando portabilidades que se sugieren en el informe, por ejemplo. Imaginad que podéis hacer la portabilidad íntegra de los datos que tenéis desde Facebook a cualquier otra red, o desde Instagram a TikTok. A Instagram le habéis dado la tarde al director de contenidos y al director de explotación de datos también. Esto puede ocurrir, esa amenaza puede ocurrir. Pero volviendo a esto, muchas de las grandes compañías cotizan a múltiplos que son muy exigentes. Apple cotiza a múltiplos exigentes. ¿Pero exigentes en qué sentido? Exigentes en el sentido del muy corto plazo. Una cartera bien diseñada, pensada para el futuro, es una cartera que tiene que tener estas compañías tecnológicas, estas grandes compañías, no las grandes necesariamente, ¿vale? Es decir, esas tendencias de ciberseguridad, de videojuegos, de gestión del agua, de temas ESG, medioambientales, que os digo siempre, hay que estar. ¿Por qué? Porque hay un efecto claramente volumen que nos lleva hacia ese punto. Y vamos a tener movimientos severos, pero yo creo que no es tiempo todavía para lanzar una preocupación sobre las tecnológicas. Que sepáis que ha habido una gran casa que sí que lo ha hecho, que ha sido JP Morgan. Hace, yo creo que una semana aproximadamente, ha cambiado su recomendación en el corto plazo para las tecnológicas. No les ha ido bien de momento, ¿vale? Yo creo que ponerte enfrente de un tren que viene a 150 para intentar pararlo, aunque tú digas que va por la vía incorrecta, corres el riesgo de que el tren te arrolle sin ningún tipo de piedad, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo lo tecnológico, las megatendencias, el mundo ESG, tienen una velocidad de crucero que es muy potente y que yo pienso que se puede mantener, sobre todo cuando miramos a largo plazo. Y recordar aquel gráfico de Santander contra Inditex y contra Amazon del que alguna vez hemos hablado. ¿En 6 meses? Pues en 6 meses igual me equivoco. Pero desde luego, los bancos no somos la industria del año de la próxima década. La industria de la próxima década es la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica y los pagos en fintech. Eso es en lo que hay que estar y eso es en lo que creemos que merece la pena que se ponga una parte de las carteras. Dicho esto, carteras siempre equilibradas, adecuadas a vuestro nivel de riesgo. No es malo que en vuestras carteras haya cosas que no funcionen bien. Y diréis, oiga, pues no lo entiendo. Pues yo se lo explico. Básicamente es lo que le da equilibrio y robustez a las carteras, ¿no? No se puede apostar todo al rojo. Hay que hacer, digamos, que una apuesta de carácter algo más conservadora. Oye, una pregunta que tengo yo una duda. ¿Qué porcentaje más o menos? Porque cuando hablamos de que las tecnológicas pueden estar caras, están caras en base a la situación actual, pero nos falta meter ahí el porcentaje de crecimiento de los beneficios de esas tecnológicas, ¿no? Yo había leído hace poco que el porcentaje del PIB mundial que se está tramitando a través de comercio electrónico creo que está en torno a un 13%, una cosa así. Esa no es una garantía de que no están tan caras. Es decir, al final, toda la parte de comercio electrónico, toda la parte de teletrabajo, toda la parte de digitalización, etcétera, etcétera, va a ir a más y eso yo creo que es uno de los aspectos que sostienen la cotización de esas compañías, ¿no? Sí, el juicio de valor de caras baratas, la alegría va por barrios. Tesla está caro, Apple parece caro, Google no está caro.
Hay muchas compañías que pueden parecer más o menos caras y ya digo, lo que debemos de evitar es exageraciones, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, que una compañía que cotiza a, digamos, el crecimiento de los próximos 4 años, que es algo razonable pensar que pueda ser por ejemplo, del 30%. Es una compañía que puede multiplicar por 4 su valor. Entonces, esto quiere decir que es una compañía por la que podríamos pagar un multiplicador 4 veces más grande que el que pagamos, por ejemplo, por Repsol. El punto es que una buena parte de estas compañías ya están reflejando una parte de ese magnífico y brillante futuro. Pero lo que señalas es ni más ni menos que la definición de megatendencia. No se puede estar fuera de esa megatendencia. Es el tren que os decía que os arrolla, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que están aparentemente mucho más caras, como las compañías a lo mejor de carácter más grande, pero hay cosas que siguen estando muy baratas. Es decir, si nosotros cogemos un fondo de inteligencia artificial, el tamaño medio de las compañías que hay detrás no tiene nada que ver con estas megacaps, eso es mucho más pequeño, ¿no? Y hay que tenerlo, hay que tenerlo. Entonces, yo creo que pueden estar más caras, además, que es otra reflexión que os hago de carácter también quizá un poco técnico y abstracto, y perdonadme si no se entiende bien. Digamos que antes las compañías funcionaban con activos tangibles, pues con máquinas, con edificios. Hoy las empresas de más éxito funcionan en la mayoría con activos intangibles. Y por los activos intangibles se puede pagar muchísimo más, ¿no? Son compañías en las que además, como bien señalas, Luis, desde luego la perspectiva va hacia arriba. El e-gaming, los juegos en casa, todo el comercio electrónico, los datos, cada año se duplican los datos que existen a disposición de las empresas, ¿no? Entonces yo creo que sin conocer el futuro, porque no lo conocemos, lo que parece que no hay que apostar es por el ferrocarril o por las eléctricas o por los bancos, ¿no? Y lo que sí que hay que hacer es tratar de tener una cartera equilibrada, ponderada, que apueste por estas tendencias de largo plazo, porque creemos que más allá de que en el corto plazo nos puedan dar un disgusto, son compañías que desde luego van a dirigir el mundo. Y ya os lo he dicho, es decir, la inteligencia artificial está en el albor de lo que pueda ocurrir en los próximos tiempos y va a transformar la industria, todas las industrias en general. Entonces ahí hay que estar siempre en este tipo de cosas, en todo lo que tiene que ver con cambio de hábitos de vida, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con tecnología, disrupción digital, coche eléctrico, electrificación, todo lo que tiene que ver con demografía, el envejecimiento de la población, la urbanización de determinado tipo de países emergentes. Todo esto hay que hacerlo. Nadie tiene duda, para que también veamos el ejemplo y lo sacamos un poco esforzado, pero me interesa. Nadie tiene duda de que, no sé si el primero o segundo país más poblado del mundo dentro de 70 años va a ser Nigeria, pero además que va a crecer a velocidad de vértigo. Sin embargo, no compramos Nigeria. Entonces, hay certezas que tenemos que resultan un poco más arriesgadas. Pero desde luego la de las megatendencias yo creo que es de aquellas en las que merece la pena pensar que podemos estar pagando una prima, que podemos tener algunos vaivenes, pero que desde el punto de vista de las carteras a largo plazo sigue siendo la decisión, o en nuestra opinión al menos, una decisión sabia. Si alguno más quiere preguntar, ya sabéis que solo tenéis que en vuestros teléfonos expulsar *6, se abre el micrófono y podéis entrar directamente a comentar lo que os apetezca. Y si estáis por ordenador, simplemente lo que tenéis que hacer es abriros el micrófono. Oye, esperando a que se anime alguna persona a preguntar, dando un poco un cambio al tema, plan de reconstrucción europeo. Estamos en una especie de situación de stand-by, no avanza, el Banco Central Europeo sigue estando ahí como comprador de último recurso para seguir financiando a los países. ¿Qué está pasando ahí? O lo aprueban o Europa es una castaña. Así de claro. Y hay países que están jugando pues, un juego político y de negociación que puede ser más o menos peligroso. Los condicionantes básicos de puesta en marcha del plan, que tiene que ser aprobado individualmente por cada uno de los parlamentos, y es una cosa que es importante, si recuerdan, creo que lo hemos hablado, venía exigido en origen en los borradores
por el respeto al cumplimiento de las normas del Estado de Derecho de los países que fueran destinatarios, ¿no? Y coño, que estamos en Europa, es que alguien no lo respeta y pues ya saben que hay dos países, dos y medio, que tienen dudas sobre cómo implementar el Estado de Derecho liberal al estilo francés, que no es ni siquiera el Estado de Derecho liberal al estilo británico, la separación de poderes y ciertos tics de carácter totalitarista, pues en el caso de Polonia o en el caso de Hungría son flagrantes. Y aquí hemos visto no hace mucho pues también un intento de, si ya el legislativo y el ejecutivo en las economías de corte occidental democráticas no están separados, porque no lo están, y la única traba al poder omnímodo de los gobiernos eran los tribunales de alto rango y los propios jueces. Si empezamos a poner color político o a darle más intensidad al color político que ya tienen en algunos casos, pues convertimos estos estados en estados iliberales, que es una cosa muy importante, y en ese sentido la reclamación que hacía Alemania y Francia iba dirigida clarísimamente a estos dos países, no a España, porque todavía no habíamos hecho esa pequeña boutade de intentar que los colores de los jueces se vieran todavía mucho más, ¿no? Pero esto nos lleva a una situación en la que, bueno, pues ha habido dudas, ha habido tiras y aflojas. Entonces, previsiblemente se sacrificará parte de esa condicionalidad de carácter político por la necesidad de poner en marcha el plan de forma rápida. Porque, como estamos viendo, los encierros en Europa, que aunque hemos calificado de menos severos que los de marzo, de abril y mayo, son encierros, bajan la movilidad. Y ya les he explicado que para el caso de los índices de aquellos países que bajan la movilidad, está clarísimamente, clarísimamente vinculado el desarrollo, el desempeño de un mercado a la movilidad, ¿no? Y ahora la vamos a bajar. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha hecho también que en Europa los mercados funcionen un poquito peor, ¿no? Entonces yo creo que es necesario. Y de ahí, de nuevo, volver a recalcar lo de ser coinversores. Nos dan tantas pistas a veces los reguladores y los gobiernos y los organismos supranacionales y no las sabemos aprovechar. Quieren orientar claramente desde la Comisión Europea las inversiones que se hagan a la economía circular, al mundo medioambiental, al mundo del respeto a lo social y la gobernanza. Si no ponen en su cartera un fondo que tenga el apellido ESG, sea cual sea, oiga, pues tengo el Brown de Estados Unidos, pues compraos el Brown ESG. Yo creo que estaremos perdiendo una oportunidad. Será uno más de esos sabores que podamos poner en la ensalada, en la Macedonia, que nos hagan la cartera equilibrada. Y para escépticos, pues es que esto del ESG a mí no me gusta. Esto es lo del tema de Greta Thunberg y toda esta morralla. Bueno, no es exactamente así, pero es lo que nos pretenden hacer creer. El mundo ESG tiene que ver con que a ustedes no les gusta trabajar con empresas como Volkswagen, que nos engañan con el tema de las emisiones diésel. O aunque a ustedes no les gustaría que se invirtieran en empresas que son corruptas, que aceptan sobornos de gobiernos, o en empresas que contratan niños en Bangladesh para que cosan balones. Tiene que ver también con este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, pues evidentemente con la polución, con el respeto al medio ambiente, que también son cosas importantes, ¿no? O la biodiversidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido ese apellido también es importante. Y en el plan, en el fondo europeo y en el presupuesto europeo es protagonista sin ningún tipo de duda. Inversores con quien está dirigiendo hacia ahí las cosas. Van a permitir multiplicadores muy elevados en compañías que estén orientadas a este tipo de mejoras, ¿no? Y no hay que comprar a la que sea más verde. Hay que comprar a aquella que, no siéndolo, quiere hacer un compromiso rápido para hacerlo. Lo primero es comprar al número uno de la clase y lo segundo es comprar al que tiene pinta de que ha suspendido pero va a aprobar porque está estudiando. Entonces yo creo que esto es importante también. Manuel, yo creo que te puedes abrir el micro ya tranquilamente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, una preguntilla rápida. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias por la charla, porque la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Pero mira, me ha surgido la duda, antes has dicho que para el 21 podríamos tener la vacuna. ¿Qué pasa o qué debería cambiar en la forma, en el modelo que tenemos de futuro y en nuestras posiciones si la vacuna no llega hasta el 23?
Oh, buenísimo, no lo sé. No tengo una respuesta cerrada. Yo creo que sería una muy mala noticia. Previsiblemente sería una noticia en la que, por muchos paños calientes que quisiéramos poner, pues lo que habría es una economía que recupera mucho más lento y una economía en la que se acentúan determinado tipo de cosas. Por ejemplo, si tenéis la más mínima duda de que o el escenario es no va a haber vacuna, os diría que antes que pensar en un mercado negativo, que tiene redes de seguridad muy potentes, pensase en un mercado en el que los ganadores y los perdedores de nuevo vuelven a quedar señalados de forma muy clara. Entonces, entre Carnival, la compañía de cruceros, IAG y Meliá, o comprar Take-Two, Netflix y Microsoft, yo me iría por estas segundas. ¿Por qué? Es básicamente un tema de ir a peor, pero a unos les va a ir como los infiernos durante tanto tiempo como esperaban y un poco más, y a otros les va a ir un poquito mejor. Recordar lo que dijo Satya, que es el consejero delegado de Microsoft. El COVID, más allá de la desgracia que supone, ha anticipado algunas de las cosas, algunas cosas que iban a tardar en llegar a años, llegan en meses. Entonces, yo no sé vosotros, a mí el presupuesto personal, y soy español y tengo unos hábitos muy particulares, pero a mí el presupuesto me ha cambiado de forma dramática. Yo ya no gasto en ir a Puerto Chico, como podéis ir vosotros, pero me he gastado el exceso de ahorro que tenía en una pequeña reforma en la cocina de mi casa. Y hablaba con la persona de la empresa de reformas y me decía, me sobra el trabajo, fijaros lo que os estoy diciendo, estoy en el punto en el que tengo que empezar a rechazar encargos. Que claro, esto lo cuentas y dices, oye, pues es que hay ganadores y perdedores, derivados de los cambios de vida, de cambios de hábito que estamos teniendo. Entonces, no significa que nos vayamos a morir, significa que no nos van a dejar, no nos van a poner fácil el ir a los hoteles o el ir a la playa o el irnos a Nueva York. Pero si mantienes tu trabajo o si te siguen ayudando a tener unos ingresos, que para eso está la red de seguridad, lo más probable es que tú acabes decidiendo decir, jope, si es que ahora paso un cerro de días aquí en casa, pues ¿qué voy a hacer? Pues mira, me voy a dedicar, por ejemplo, me voy a plataforma, Netflix, pues puede ser eso. Es un ejemplo tontorrón, pero quiero que veáis ahí que me parece de interesante siempre de la propuesta que nos hace Manuel, una cosa que es crítica. No pensemos en escenarios cerrados, pensemos en escenarios abiertos y tenemos que jugar esas probabilidades, esas posibilidades. Entonces, parece que a Microsoft no le irá, Microsoft, Netflix, Take-Two, no les irá mal en un entorno en el que las cosas no se arreglen del todo con el tema de la vacuna. La vacuna puede ser cuestión de tiempo o no, pero parece que llegará. El escenario más extremo es que nos equivoquemos y que el virus se mute, se vuelva letal y acabemos todos pues diezmados. No parece que sea el escenario que toca, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos abre más una puerta a elegir ganadores y perdedores antes que a ser muy pesimistas. Con la vacuna a Microsoft le irá bien, no tan bien como en un caso como el que hemos descrito, y lo que puedes tener es que compañías que se arrastraban por el fondo, pues acaban teniendo una recuperación de una parte de todo el valor que cedieron. Pero claro, si alguien acierta en el momento de entrar en esas compañías que hemos dicho, Carnival, o IAG o Meliá, va a multiplicar por 2 o por 3. Oiga, pero eso no es una mega tendencia. No, eso tiene un carácter oportunista, evidentemente. Pues yo digo que lo de las carteras equilibradas tampoco es una mala idea. El punto está en saber cuándo se refleja el pesimismo máximo respecto a compañías de carácter cíclico. Pues ahora mismo podemos estar cerca de un punto de eso. Yo en mi cartera personal yo tengo un poquito de value. Tengo muchas tendencias, tengo mucho crecimiento, pero tengo también un poquito de value. ¿Por qué? Porque creo que me equilibra la cartera y me da una opción gratis sobre la posibilidad de que la vacuna llegue un poco antes de lo que la gente está esperando, que en todo caso será previsiblemente 2021. Buenas tardes a todos. Enhorabuena por las jornadas. Una pregunta, Luigi. Hablabas antes de comprar al primero de la clase o al que haya suspendido el curso y esté, digamos, en buena predisposición. ¿En qué grupo meterías ahora mismo al grupo de los países asiáticos, incluida China? Bueno, esos son... China, estratégicamente, le estamos bajando un poquito el favor,
pero el sudeste asiático seguimos con él. Tenemos unos gestores en uno de los fondos de renta fija que tienen un fondo de renta fija en dólares con características flexibles. Tienen el 30 y tantos % en activos asiáticos, del sur de Asia, bancos asiáticos. ¿Por qué? Fíjate qué bobada. Pues porque el margen financiero en Asia, en moneda local, sigue siendo positivo, porque allí todavía hay penetración y crecimiento para los bancos. No estamos en economías hiperbancarizadas. Entonces, Asia, siempre en las carteras, un poquito, una de las tendencias que hay, megatendencias que hay es emergentes, y Asia en emergentes es alumno aventajado previsiblemente, pero con recorrido. Yo creo que aquí el alumno con ganas de aprender se parecería quizá más a un Brasil, pero es un alumno que da todavía muestras de cierta debilidad y de estar vinculado a temas pues, que no interesan. Brasil es más materias primas, exportación, metales. No está tan desarrollado como puede ser un país como Vietnam o como puede ser Malasia o Indonesia, que tienen un punto de una renta per cápita probablemente no muy diferente, pero una exposición a determinado tipo de sectores totalmente opuesta. Son países que están mucho más orientados a tecnología, países que están mucho más orientados a una forma de trabajar, aunque sea por parte cultural, mucho mejor, y por tanto Asia, ex China, ahora mismo nosotros pues seguimos favoreciéndolo. Y ahí lo único sí que es importante, esos apellidos que ponemos siempre. Nosotros en alguno de nuestros vehículos tenemos algún fondo con un sesgo más asiático, con un sesgo más value, y nos ha funcionado un poquito peor, pero el growth asiático está funcionando de maravilla. Entonces, Asia hay que tenerlo un poquito en las carteras de más riesgo, siempre a través de fondos que, bueno, pues de alguna manera nos permitan exponernos a una tendencia de largo plazo, que es la de el mundo. Si pudiéramos poner el centro de gravedad del mundo, camina de occidente hacia oriente. Esto es imparable, Y es que Asia cada vez va a tener más peso, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que en carteras pues debemos de tratar de aprovechar. Oye, hay una pregunta en el chat. Pone, hola, desplazando el punto de vista a futuro, ¿cómo cree que se configuraría el escenario post-COVID y qué cambiaría con respecto a lo que ahora tenemos en términos de compañías que hoy son un éxito y que podrían morir de ese éxito al cambiar las condiciones que la pandemia nos ha traído? El efecto Regreso al Futuro, que seguro que habéis visto todos la película, ¿no? Por lo menos los que tengamos ya algo más de añitos, ¿no? Predecir el futuro a muy largo plazo es un ejercicio vano, ¿vale? Como ya hemos hablado alguna vez. El mundo post-COVID es como el mundo post-11S, si me permitís. Es un mundo en el que hay cosas que no preveías que se pudieran dar y que, sin embargo, asumes con naturalidad. Y en aquello fueron cambios algo más livianos, si queréis, en términos de seguridad al viajar, que nos incomodan, pero que se quedaron aquí y ya no han cambiado. Y hay cosas que deja este COVID que por mucho que lo arreglemos va a ser muy difícil que desaparezcan, muy, muy difícil. Esta forma de relacionarnos con ustedes seguirá presente. Claro que nos gusta mucho más el cara a cara, de verdad, en el que nos miramos, pero este no está mal. A mí me gusta, me parece también cercano cuando se me plantea de esta manera. Entonces, hay cosas de lo que nos va a traer el fin del COVID que van a hacer que muchos sectores recuperen parte del terreno cedido, pero que muchos de los ganadores que hoy, como dices, que son compañías de éxito, pues igual no mueran. Es decir, cómo de difícil es, y lo vais a entender perfectamente, una vez que tienes móvil, dejar de tener móvil. Cómo de difícil es, una vez que pagas una plataforma tipo Netflix, dejar de pagarla. No es sencillo, ¿verdad? Hay hábitos que son difíciles de cambiar. Oye, y si descubres que en lugar de viajar a ti lo que te gustaba era, no sé, la realidad virtual. Y si descubres que a ti lo que te gustaba en vez de ir a Nueva York era descubrir el resto de la península ibérica. Pues de estas cosas hay muchas que no sabemos exactamente cómo pueden acabar funcionando. Es un ejercicio, ya os digo, que es un poco difícil de predecir, ¿no? Debemos tratar de construir carteras que traten de aprovecharse de esa tendencia de largo plazo, por supuesto, que sí que podamos prever. Entonces, yo os insisto, yo creo que hay cosas que cuando recupere el COVID no van a desaparecer. Y os voy al mismo ejemplo de antes. La inteligencia artificial es una de las palancas de crecimiento del futuro, sin ningún tipo de duda.
la electrificación, o sea, el coche autónomo. No nos equivoquemos. O sea, de los que estamos aquí, el próximo coche que os compréis que sea un híbrido o un eléctrico de emisiones cero, la probabilidad de que ocurra es creciente y cada minuto que pasa crece un poquito más. Entonces yo creo que hay cosas de esas que no van a cambiar y que tienen que ver con capas que están por encima del COVID que simplemente se han acelerado. Y en ese sentido, pues eso, el Smart City, las ciudades inteligentes, pues también habrá que el transporte público o la publicidad personalizada, pues va a seguir todo ese tipo de cosas, para mí, en mi opinión. Yo creo que sí que son esas grandes tendencias en las que hay que la ciberseguridad. En un mundo 5G, cuando vamos hacia una economía en la que el Internet de las cosas va a dominar. O sea, vamos a estar hiperconectados en 5 o 6 años, igual mucho antes. Vais a tener todo tipo de aparatos conectados, todos para vosotros. Vais a ser vosotros y vuestra casa, vuestro coche, vuestro teléfono personal, por supuesto, el reloj que lleváis, la nevera, la calefacción, las persianas, todo eso lo vamos a integrar. Y vais a poder descargaros una película en 0, entonces hay cosas que están aquí, más allá de COVID, que son las que tenemos que percibir que hay valor independientemente de que esto pueda cambiar. Ya os he puesto unos ejemplos que yo creo que desde luego vienen para quedarse. Oye, mira, hay una muy buena que son compañías de éxito que a futuro igual no lo tienen. Gilead con el Remdesivir, perdón, el día que se acabe el COVID, pues igual se cae un 30%. Y Farmamar, el día que el Aplidin ya no se necesite para curar el COVID, pues igual se cae. Yo no tendría Farmamar, ni de coña, perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque depende de una cosa que, como bien señalas, puede desaparecer. Y las pruebas, es que ha ganado mucho dinero con las pruebas diagnósticas. Que no encuentre nadie una forma de hacer pruebas diagnósticas con un papelito de estos de tal, o que no encuentre nadie una vacuna que sea efectiva para esto. Farmamar es un carrusel de emociones en los próximos 24 meses y puede ponerse a 200, pero puede irse a 2, que es donde estaba antes de todo esto, por cierto. O sea que yo creo que está bien tirada y todos estos elementos que comentamos, cuando te sientas con Luis o cuando os sentáis con Luis, son de los que verdaderamente hay que hablar. Por eso las carteras que tenéis son carteras diversificadas. Carteras en las que dices, bueno, pero no tendré muchos fondos y cada fondo tiene muchas cosas. El valor de la diversificación para evitar este tipo de cosas igual nos resta emoción al viaje, pero no nos equivoquemos con la brújula hacia dónde la ponemos. Yo no la pondría, como os he dicho antes, hacia trenes o hacia minas. Y si lo pongo, lo pondré un rato, pero no para esa parte nuclear de mi cartera que tiene que permanecer con nosotros durante muchísimos años. Perfecto. Oye, pues yo creo que ya damos por finalizada la reunión, agradeciéndoos a todos vosotros el que estéis conectados y agradeciendo también especialmente a Luigi, el que, como siempre está disponible para nosotros cada vez que necesitamos alguna aclaración y que nos dé un poco su visión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias a ti también, Luis, pero vamos, encantado además de estar aquí con vosotros y charlar un ratito. O sea que para las próximas elecciones americanas, seguro que antes podemos tener alguna charla. Hasta luego, gracias. Venga, un saludo, cuidaros todos. Gracias.